El Ministerio Jesucristo es el Señor, unidos en la visión, presenta el programa Levantémonos con Fe, con la pastora Rosmarie Mariotti.
pasado qué tonta fui, me dejé engañar, intenté huir de mí, lloraba y me confundía pensando que todo era verdad, así que lo creí, que nadie me amaba a mí, que no había futuro en mí, pero Dios destinaba otra cosa para mí. Él me encontró. Tengo libertad. Dios me encontró. Él me encontró. Tengo libertad. Dios me encontró. Con solo escuchar su voz yo puedo descansar. Dios quitó mi ansiedad. Hoy tengo libertad. El sentimiento de la muerte se fue de mí. Nada era verdad. No sé cómo creí que nadie me amaba a mí, que no había futuro en mí, pero Dios destinaba otra cosa para mí. Él me encontró. Tengo libertad. Dios me encontró. Me tomó y me abrazó. Una vida nueva soy y hoy le agradezco al Señor. Tengo libertad. Dios me encontró. Él me encontró. Tengo libertad. Dios me encontró. Dios me encontró. Dios me encontró. Él me encontró. Tengo libertad. Dios. A continuación, levantémonos con fe. Dios te bendiga en esta tarde preciosa que el Señor nos regala una vez más y nos concede la oportunidad de llegar hasta ustedes con una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de liberación y de bendición para tu vida. Y en esta tarde vamos a estar hablando de algo muy importante, de un ingrediente necesario para poder obtener la salvación. Y qué bueno que el Señor ya a muchos de nosotros nos encontró. Y nos encontró porque nosotros estábamos dispuestos a ser encontrados. La palabra de Dios dice que Dios nos amó primero. Antes que tú y yo le amásemos, le buscásemos, Él ya nos amaba y dio a su Hijo Jesucristo para salvación y perdón de nuestros
pecados. El Señor quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque aquellos que no lo hacen le espera un destino eterno terrible, en un lugar terrible, y la palabra de Dios habla de ese lugar, el cual se llama el infierno. Pero Dios no te creó, no te trajo a este mundo para que tú fueras condenado eternamente, sino para que tú, a través del arrepentimiento genuino y a través del conocimiento de Cristo, le sirvas a Él, le ames y al final puedas heredar la vida eterna. Pero hay algo que es un requisito del Señor para nosotros ser salvos, y ese algo es la perseverancia. Por eso titulo esta enseñanza El poder de la perseverancia. ¿Qué es lo que hace el poder de la perseverancia? Sobre todas las cosas, te ayuda a lograr a ser salvo eternamente, a alcanzar la vida eterna. Y claro, en el área secular o humana de esta tierra, la perseverancia nos ayuda a lograr triunfos, a alcanzar el éxito. Perseverancia es mantenerse constantemente en seguir. Perseverancia es continuar. En el libro de Eclesiastés y su capítulo 7 y su versículo 8, en su primera parte, dice la palabra de Dios: mejor es el fin del negocio que su principio. Si usted se da cuenta, muchas personas logran comenzar un negocio, pero no todas logran terminarlo. Igualmente, muchos de nosotros comenzamos a tratar de alcanzar metas y sueños y a proponernos cosas y al final no la logramos. Por eso dice la palabra de Dios que el fin del negocio es mejor que el principio, porque cuando nosotros nos proponemos alguna meta y la dejamos a media, no vamos a tener éxito. Siempre que emprendemos algo para la gloria de Dios, siempre que emprendemos algo, y debemos emprender todo aquello que esté envuelto en la voluntad de Dios, debemos perseverar hasta lograrlo, para que Dios sea glorificado y para que podamos obtener el éxito y aquello por lo cual emprendimos esa meta, poder lograr nuestros sueños. La perseverancia significa tener éxito, porque te has determinado a lograr tus metas. Determinación, algo muy importante en todas las áreas de nuestra vida, pero mayormente en la vida cristiana. Cuando alguien es determinado, nada lo detiene, ningún obstáculo impide que esa persona logre lo que se ha propuesto. Pero sobre todas las cosas, yo te insto a ser determinado en alcanzar la salvación de tu alma y en ayudar a otros también a alcanzar esa salvación, a conocer a Jesucristo, el verdadero gozo, la verdadera paz, la verdadera felicidad, el único amigo que nunca te va a fallar. Dice una frase muy conocida, por cierto, que el que persevera triunfa. Y esta frase encierra una gran verdad, y es lo que he estado diciendo en la introducción de este tema. El que persevera, el que prosigue hacia adelante, el que salta los obstáculos, el que no se detiene, siempre va a triunfar. Sobre todo si todos sus planes y todos sus anhelos y todas las cosas que emprende la ha puesto en las manos de Dios, porque todo lo que se pone en las manos de Dios trae bendición y trae victoria, trae triunfo. Por eso dice la palabra de Dios que Él es quien nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. El único que puede darnos éxito es Dios. En Mateo capítulo 6 y su versículo 33, la palabra de Dios nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas nos serán añadidas. La fuerza que necesitamos, la determinación que necesitamos, el ánimo que necesitamos para poder perseverar,
puede dárnoslos, Dios siempre. Dios puede darnos todas las cosas, pero para ello tenemos que colocar en el primer lugar a Jesucristo. Si Cristo ocupa el centro de tu vida, si Jesús ocupa el primer lugar en tu vida por sobre todas las personas y por sobre todas las cosas, dice la palabra de Dios que Él te va a añadir fuerza, Él te va a añadir ánimo, Él te va a añadir sabiduría, Él te va a añadir determinación, todo lo que tú necesitas y puedes imaginar y desear. Dios lo va a añadir a tu vida cuando tú le entregues a Él el primer lugar en tu corazón. También en Lucas capítulo 11 y su versículo 9 dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En esos momentos en que pensamos o sentimos detenernos, que no queremos avanzar más, que no tenemos ni fuerzas, ni ánimo, ni nada que nos inspire a avanzar, debemos pedirle a ese Dios todopoderoso que nos ha llamado a perseverar hasta el fin, que nos dé todas esas cosas. Él dice, si tú pides, Él te va a responder. Si tú le tocas a la puerta, Él te va a abrir. Y si tú lo llamas, Él te va a responder. Ese es nuestro Padre Dios. Ese es el Dios al cual tú le has entregado tu vida y el Dios al cual tú le crees y le sirves. Un Dios que concede nuestras peticiones, que abre las puertas porque Él tiene la llave para abrir todas las puertas y todos los cerrojos, y que si le buscamos, le encontramos. Y mire, encontrar a Dios es encontrar el tesoro más valioso que pueda existir en toda la tierra, un tesoro cargado de paz, de gozo, de felicidad, de compañía, de sanidad, de liberación, de unción y tantas cosas maravillosas que encontramos en Cristo Jesús. Romanos capítulo 12, en su versículo 2, nos insta a no conformarnos, no adecuarnos a este siglo y a esta generación, sino a renovar nuestra mente con la palabra de Dios en la comunión íntima con Dios. Si nosotros no nos renovamos día en día, entonces vamos a perder el ánimo y la fuerza para perseverar y seguir adelante. Y si nosotros nos adecuamos y nos convertimos a este mundo, también podemos perder el norte, la dirección que debemos seguir para poder obtener la vida eterna, para esperar a Cristo hasta ese momento en que Él venga a arrebatarnos, que puede ser hoy mismo. Sí, créame, puede ser hoy mismo. También Primera Tesalonicenses, en su capítulo 5 y sus versos 16 y 17, dice así la palabra de Dios: estad siempre gozosos. Ahora, ¿cómo puedo yo perseverar en el gozo si tengo pruebas, si estoy llorando, si tengo cosas que me hacen entristecer? Usted puede perseverar, estar siempre gozoso, si usted está en la presencia del Señor permanentemente, porque la fuente de todo gozo es Jesucristo. Si usted lo tiene a Él, usted va a tener un gozo permanente. También dice: orad sin cesar. Cuando somos personas que dependemos completamente del Señor, constantemente vamos a estar hablando con Él y oyéndole a Él para poder seguir transitando por el camino de la vida. Debemos hacer frente a las circunstancias adversas que inevitablemente vamos a sufrir. Inevitablemente usted y yo vamos a sufrir, pero el sufrimiento no es más que un examen, una prueba que Dios nos pone, pero juntamente con esa prueba el Señor tiene la salida, tiene la solución. Proverbios capítulo 24, en su verso 16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje?
que no importa la cantidad de veces que nosotros podamos desfallecer o caer, podemos levantarnos porque la mano poderosa de Dios siempre estará extendida para ayudarnos a ponernos en pie y seguir avanzando, seguir perseverando. También Proverbios 24:10 dice que si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. O sea, cuando nosotros somos flojos, cuando nosotros en vez de trabajar no lo hacemos por flojera, por pereza, por cualquier razón, entonces dice la palabra que nuestras fuerzas y habilidades serán reducidas. Cuando nos sentimos sin fuerza, cuando sentimos debilidad, debemos acudir a aquel que dice: bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Pero para ello tenemos que depender de Dios, para ello tenemos que orar a Dios, para que nuestra debilidad en el poder de Dios se perfeccione. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice algo interesante. Y usted dirá: bueno, en medio de tanta violencia y tanta maldad, ¿el Señor dice eso? Pues sí, el Señor dice en este pasaje que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ve usted, esta promesa está condicionada. Si usted y yo, a pesar de que una gran mayoría de gente lo que está haciendo es el mal y lo que está es corriendo y cometiendo hechos violentos, si usted y yo permanecemos haciendo lo bueno, lo que le agrada a Dios, haciéndole el bien a nuestro prójimo, conforme a nuestra fuerza y conforme el Señor lo demande de nosotros, dice la palabra de Dios que el que persevera en hacer el bien, en el tiempo que Dios ha establecido, va a cosechar más de lo que ha entregado. Y el Señor nos anima en su palabra para que nosotros podamos perseverar haciendo el bien en medio de tanto mal, porque el bien siempre va a derrotar el mal que hacen los seres humanos. Algo que nos ayuda a nosotros a perseverar, a proseguir, a no desmayar, a no perder de vista el galardón, es fijarnos metas claras. Mire lo que dice Primera de Corintios en su capítulo 9 y sus versos 24 y 26. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Ve usted? Usted sabe la cantidad de gente que practica deportes o cualquier disciplina. Se preparan, llevan una dieta adecuada, simplemente por obtener un galardón que se desvanece, que se queda aquí en la tierra. Pero tú y yo hemos sido llamados a correr la carrera de la fe sin cansarnos, sin desmayar, porque el galardón que nos espera es un galardón incorruptible. Nadie podrá quitártelo, no se va a corromper, no se va a quedar en este mundo, no se va a desgastar, y sobre todas las cosas es un galardón para siempre. Por eso dice el apóstol Pablo: corran, avancen sin detenerse, de manera que lo puedan obtener. Muchos ya se han cansado, muchos se han detenido, otros están diciendo: yo creo que no voy a poder seguir. Pues déjame decirte algo, el Señor ha llegado con esta palabra en esta tarde, y el Señor te está recordando que para tú poder obtener el galardón que Él tiene para ti, tú tienes que perseverar. Y no dependiendo de tus fuerzas, ni dependiendo de lo que tú ves o de lo que está a tu alrededor. Lo que te va a ayudar a permanecer es poner toda tu confianza, toda tu fe y toda tu esperanza en aquel que te llamó. El que empieza y no termina no logra nada, pero el que empieza y prosigue hasta el fin es el que logra y alcanza la meta. También en Santiago capítulo 5 y su versículo 11 tenemos un ejemplo poderoso que debemos seguir. Dice así la palabra de Dios: aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren.
habéis visto de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job sufrió muchísimo, pero también fue perseverante, fue paciente, y sabemos que al final el Señor le devolvió todo lo que él había perdido, no una, no dos, no tres, 7 veces más. Y estos ejemplos están para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Estos son tiempos en que todos en algún momento, viendo tantas desgracias, viendo tantas barbaridades en el mundo, tanta maldad, y el Señor dijo que era una profecía de los últimos días, que la maldad se iba a multiplicar, pero viendo todas estas cosas, lo que sentimos es ganas de rendirnos. Pero no te rindas, no te rindas, porque ninguna maldad puede impedir que tú y yo alcancemos el bien, la bondad de Dios aquí en esta tierra y luego cuando estemos con Él. No es tiempo de rendirnos, sino de avanzar tomado de la mano con Él. También para perseverar debemos fijarnos objetivos claros. Proverbios capítulo 14, en su versículo 15, también nos dice la poderosa palabra de Dios: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Y el verso 16 dice: el sabio teme y se aparta del mal. Tenemos que tener objetivos claros. ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que tú deseas al final de tu vida? Porque todos, tarde o temprano, terminará nuestra vida, terminará nuestro tiempo en esta tierra. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Dónde? Esta es la pregunta que debemos hacernos todos los días. ¿Dónde quiero yo pasar la eternidad? ¿La quiero pasar en el lugar de tormento, de donde no podré salir? ¿O la quiero pasar al lado de Dios eternamente, en un lugar donde todos los pesares y toda la maldad será erradicada? Y escúcheme bien, hay muchas personas que dicen que el lugar de tormento está aquí en la tierra. Esto no se compara con el tormento que tendrán aquellos que comienzan y no terminan en el camino del Señor, y con aquellos que no le entregan su corazón a Cristo. Yo no le infundo temor a nadie para que busque a Cristo. Simplemente te muestro por su palabra cuál es el camino para que obtengas la vida eterna. Pero de que hay un lugar de tormento, hay un lugar de tormento, y por amor a las almas yo insto a que salgamos de ese lugar de tormento, aceptando a Jesucristo y permaneciendo en Él en todo tiempo. Nunca debemos perder de vista el final, nunca debemos perder de vista el galardón prometido por un Dios que no falla, porque así nos sentiremos menos dispuestos a renunciar. Cuando usted mira las cosas de esta tierra y mira lo que Dios le ha prometido, usted se levanta y sigue avanzando y sigue caminando, porque sabe que lo que Dios ha prometido es más seguro que cualquier cosa que usted puede estar viendo con sus ojos en esta tierra. No debemos perder de vista la esperanza gloriosa de estar en un lugar donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber deuda, donde no va a haber falta de trabajo, donde no va a haber peligro, donde no va a haber delincuencia, no va a haber corrupción, no va a haber injusticia. Cuando usted asimila y entiende ese galardón maravilloso que Dios ha prometido, usted no se detiene, usted persevera hasta lograrlo. Por eso nunca debemos sacar de nuestra mente y de nuestra esperanza el final. Proverbios 4, en sus versos 25 y 26 dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Cuando tú has decidido obtener la vida eterna,
todos tus caminos caminan por la rectitud a la cual Dios llama a cada uno de sus hijos. En Mateo 24 Jesús estaba sentado con sus discípulos y una de las cosas que le dijo fue: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. O sea que todo en esta tierra pasará. Solamente Cristo es eterno. Búscale, entrégale tu corazón y no te canses de buscarlo, no te canses de orar, no te canses de alabarlo, no te canses de esperar ese día glorioso en que Él te lleve al lugar de reposo, su misma presencia. Hay motivos incontables para que tú y yo permanezcamos haciendo la voluntad de Dios, por costosa que sea esta, porque lo que nos espera es demasiado grandioso. No hay palabras para describirlo, no lo han visto ojos, no lo ha oído oído humano. Son cosas tremendamente maravillosas y sobrenaturales que Dios tiene preparada para aquellos que perseveran en Él. Pero sabemos que siempre que queremos hacer el bien y que siempre que vamos a hacer la voluntad de Dios, nos vamos a encontrar con obstáculos. Obviamente esos obstáculos están ahí no para detenerle a usted, sino para que usted brinque por encima de ellos o los quite del camino con la ayuda de Dios y pueda seguir avanzando. Uno de los obstáculos que puede impedirnos alcanzar la vida eterna es la pereza. Mire, el perezoso sueña, anhela, desea y no alcanza. La palabra de Dios dice que el perezoso es como seto de espino. Tenemos que hacer la parte que nos corresponde a nosotros para obtener aquello que Dios tiene para nosotros. Proverbios capítulo 13, hablando de la pereza, en su versículo 4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Ve usted? Usted desea conocer a Dios, usted desea sentir a Dios, usted desea ser bautizado con el Espíritu Santo, usted desea permanecer, perseverar en Cristo todos los días de su vida y luego permanecer eternamente con Él. Pero con desear no basta. Hay algo que usted tiene que hacer y es levantarse y ponerse a trabajar, ponerse a orar, ponerse a alabar a Dios, ponerse a creer en Él y permitir que esa fe que Dios ha puesto en usted no se quede ahí en la medida que Dios la puso, sino que vaya creciendo, vaya aumentando, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay gente que dice: bueno, yo tengo fe, y se queda ahí. No, Dios quiere aumentar esa fe día tras día. Por eso no podemos eludir las pruebas, ni podemos eludir los obstáculos, porque ellos están ahí para desarrollar esa fe y que esa fe madure, esa fe crezca y podamos ser hombres y mujeres sobrenaturales como es nuestro Padre Dios. Cuidado con la pereza, porque la pereza no te permite alcanzar la vida eterna. La pereza impide que tú puedas perseverar para lograr todas tus metas, tus sueños en Dios y la vida eterna. Otra cosa, y es algo que está ocurriendo en estos últimos tiempos más que nunca: el desaliento, el desánimo. Escúchame bien, todos en algún momento estamos desanimados. A todos nos llega el desánimo, a unos más que otros, pero todos tendemos a desanimarnos constantemente. Pero te voy a decir una cosa: el Señor entiende que a veces no tenemos ánimo de proseguir, ánimos de luchar, ánimos de hacer la voluntad de Dios. Sí, no tenemos, se nos va el ánimo, pero hay alguien que tiene suficiente ánimo para darte cuando tú estás desanimado. No permitas que el desánimo te detenga en tu camino hacia obtener la salvación de tu alma. ¿Estás desanimado? ¿Estás desanimada? Deja de ver y de pensar en todo aquello que te desalienta, te deprime o te desanima y comienza a estudiar la palabra. Comienza a hablar con Dios, comienza a beber y a sumergirte en la fuente de todo ánimo, de todo poder, de toda gracia y de toda fuerza. Tenemos que eliminar la pereza, tenemos que eliminar el desánimo y también la falta de visión. Tenemos que ser visionarios,
Tenemos que fijarnos una meta específica, no estar en el Evangelio simplemente por estar o por escapar del infierno, no, estar en Cristo Jesús, porque nosotros no tenemos con qué pagarle a Él lo que Él ha hecho por nosotros, porque nadie nos va a amar, ni nos va a perdonar, ni nos va a ayudar como Él nos ayuda. Entonces, en agradecimiento a eso, le servimos a Él, perseveramos en Él, y nuestra meta es estar con Él aquí y por los siglos de los siglos. La perseverancia marca la diferencia entre el fracaso y el éxito. La perseverancia es convertir lo imposible en posible. Mientras vamos camino a obtener ese galardón eterno, van a venir muchos y van a venir muchas circunstancias que te van a decir que no, que tú no lo puedes lograr, pero Dios te dice que sí, porque Él mismo dice en su palabra que con la perseverancia, con paciencia, ganaremos nuestras almas. Cosas en las que debemos perseverar según la palabra de Dios. En la oración, ya lo he dicho varias veces, tenemos que orar sin cesar. No orar cuando hay problemas solamente, no orar cuando sentimos orar. Cuando no sentimos orar es que tenemos que orar de verdad y perseverar en la oración en todo tiempo y en todo lugar y en toda circunstancia. También tenemos que perseverar en la acción de gracias. Mis queridos hermanos y amigos, tenemos que ser agradecidos con Dios porque todo lo que tenemos viene de Él. ¿Usted cree que es con su fuerza? No, es Dios quien nos da todas las cosas. Por eso Él dice en su palabra que demos gracias por todo y en todo. También tenemos que perseverar en la doctrina, en la lectura de la palabra de Dios, la profecía más segura, la palabra que nos enseña, que nos instruye y que nos da una guía correcta para alcanzar el galardón eterno. También nos manda la palabra como hijos amados de Dios y como hermanos que somos amados de un solo Padre, a vivir en comunión, como lo hacía la iglesia primitiva, y todos los días y por las casas compartían con alegría, tenían comunión unos a otros, y dice la palabra que la iglesia crecía y los milagros también. Tenemos que mantener la comunión, perseverar en armonía los unos con los otros. También tenemos que perseverar testificando, hablando de lo que Dios hace en tu vida y en mi vida. Tenemos que decir, esa es la mejor manera de predicar. Hablar de nuestras experiencias con Dios, hablar de los milagros y las maravillas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, y perseverar en esa gracia redentora del Señor, esa gracia que fue comprada a precio de sangre, ese regalo precioso que Dios nos da, que cuando pecamos Él nos limpia de todo pecado. Y obviamente la perseverancia tiene sus recompensas. Romanos capítulo 2, en su versículo 7 nos habla de una de las recompensas de la perseverancia. Romanos 2, versículo 7 nos dice así: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Y Mateo 24, en su capítulo 13, dice algo que usted debe grabar en su corazón y tener muy pendiente. Dice así: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El camino hacia la salvación de nuestras almas ineludiblemente es perseverar. Que el Señor nos ayude a mantener firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. En breve regresamos. Levantémonos con fe. Pido a Dios en esta tarde que nos ayude, que nos dé la fuerza, que nos dé el valor y que nos dé la fe
para que podamos avanzar, puesto los ojos en Jesús, y que no nos detengamos ni un instante de nuestra vida, conscientes de su presencia real, poderosa y maravillosa con nosotros. Eso es más que suficiente para nosotros proseguir, avanzar, levantarnos cuando caemos, porque el Todopoderoso va con nosotros y porque Él no falla. Lo que Él nos ha prometido lo cumplirá en su momento. Así que le damos gracias a Dios por habernos escogido, por habernos llamado, por habernos dado la oportunidad de conocerle y de servirle. Y a ti que todavía no le has entregado tu vida, hazlo hoy y no te detengas ni un momento, porque en cualquier momento regresará nuestro Salvador, nuestro Redentor, y nos llevará a ese lugar eterno, maravilloso. No pierdas tiempo, es tiempo ya de caminar con Dios todos los días y a cada instante de nuestra vida. Te bendigo y envío fortaleza para tu vida, y pido a Dios que aumente y fortalezca tu fe para que puedas perseverar hasta el fin y puedas obtener esa salvación tan maravillosa. Recuerda que tú puedes hacer contacto con nosotros en el 809-643-8877 y puedes seguirnos a través de las redes, en Facebook, en nuestra página Levantémonos con Fe. También en la internet estamos 24 horas toda la semana en nuestra emisora virtual Unidos en la Visión .net, y todos los domingos estamos aquí de 5 a 6 de la tarde. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios prospere la obra de tus manos, que Dios te llene de su gracia y de su poder. Será hasta una próxima entrega, si es que Jesucristo no ha vuelto por nosotros. Avanza, que Dios va de la mano contigo y Él te va a dar el éxito, el triunfo, la fuerza y al final la vida eterna. Dios te bendiga. Dios te bendiga y hasta una próxima cita con la palabra de Dios. Levantémonos con fe.